Buenos días chicos, la clase de hoy vamos a trabajar con lo que se llama spline, algo similar a los vectores que se trabaja en Illustrator. En clases o semestres anteriores ustedes han visto que en Illustrator nosotros trabajamos con vectores, es decir, con la herramienta pluma vamos creando líneas las cuales están determinadas por estos puntos de aquí a acá es una línea, lo cual se llama nodos. Entonces, a medida que seguimos dando clic, se siguen creando líneas rectas o líneas curvas. Podemos hacer diferente tipo de figuras a lo que seguimos dando clic con el mouse. Y cuando damos escape, se termina la línea. Cada uno de estos puntos de aquí, como les decía, son nodos que se puede controlar después. Entonces, si nosotros seleccionamos uno de estos nodos, podemos cambiar su ubicación. Podemos borrarlo si ese será el caso. Si es que es un nodo que contenga una línea curva como está aquí, podemos modificar su curvatura. Podemos crear más líneas curvas como están aquí. Y seguir con el mismo procedimiento. Cada uno de estos puntos que son los nodos tienen esta especie de palanquitas izquierda a derecha que son las curvas Bézier. Vamos a ver después de qué se trata esto, pero hay que tener en la memoria este tipo de palanquitas donde nosotros podemos controlar la curvatura tanto izquierda como derecha. Aquí podemos controlar únicamente un tipo de curva porque no continúa para acá, y cuando tenemos uniones rectas únicamente podemos controlar su ubicación del nodo. Este mismo concepto que tenemos aquí, él lo tiene 3D Max, pero aquí se llama spline. Líneas en forma de spline. Entonces vamos a encontrar primero donde se encuentran agrupadas, y las líneas se encuentran acá. Del icono de la geometría a la derecha, shapes, y aquí están agrupadas. Todo este grupo de aquí que se llama spline está conformado por estas 4, 6, 8, 10, 12, 13 opciones de líneas. Vamos a ver un poco de cada una de ellas y después a manera general veremos todas las de aquí. Vamos a empezar por la línea. En la línea aquí se nos abre ciertos parámetros que también es importante que lo tengan en cuenta, pero vamos a empezar tal cual como está aquí. Nos dice el método de creación es por corner, y en las uniones, es decir en los nodos, va a formarse curvas Bézier o controles por Bézier. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando damos un clic aquí, se nos empieza a formar nuestro primer nodo. Nos dirigimos a cualquier punto de la pantalla, le damos otro clic y podemos seguir así sucesivamente dando clics en la pantalla y se siguen formando líneas. Si queremos una figura cerrada, la damos aquí al inicio. Nos pregunta si queremos cerrar esta línea spline, le ponemos que sí. Podemos seleccionar esta línea, podemos moverla hacia cualquier lugar que nosotros queramos. Voy a cambiar su visualización en la vista superior. Desde arriba se ve de esta manera, desde la parte frontal se ve así. Todas las líneas se creó en el plano, en este plano de aquí, y desde la vista lateral se observa de igual manera, solo una línea. Entonces lo que estamos obteniendo es una figura que tiene un ancho y un alto, más no una profundidad, es decir, no tiene una profundidad, no tiene una extrusión. Ahora, nosotros tenemos esta figura que está realizada en base a líneas. Podemos seguir creando más figuras. Acá le damos un clic, y esta es otra de las operaciones que también se puede realizar. Le damos un clic sostenido al siguiente punto y nos empieza a formar una curva. Esta curva nos seguirá hasta que nosotros demos otro clic por acá y empezará desde ese punto a formar líneas rectas. Nuevamente le doy un clic sostenido, formo una curva y hasta el otro punto clic y nuevamente empezará a formar líneas rectas. Le damos un clic. Si queremos cancelar la línea ahí, le damos escape. Y aquí podemos observar dos cosas. Aquí tenemos una figura cerrada y aquí tenemos una figura abierta. En esta figura abierta también los puntos de control. Seleccionamos primero la figura. Ojo, son dos figuras independientes.
Una está por acá, tengo que darle un clic para poder seleccionar, y al otro tengo que dar un clic para poder seleccionar. Dos figuras independientes, y hacemos una tercera por aquí. De la forma que queramos, podemos cerrar esta también. Ya tenemos aquí tres figuras independientes. Si queremos seleccionar las dos o tres, podemos hacer un ventaneo con el mouse. Está seleccionado, podemos seleccionar una y con control podemos seleccionar la otra. Y si queremos las tres, control, con control y con control, seleccionamos las tres. ¿Qué pasa si queremos modificar estos puntos como lo podíamos hacer aquí en Illustrator? Seleccionamos uno y movíamos. Si era curvo, seleccionamos estos puntos y movíamos. También se puede hacer en 3D Max. Voy a seleccionar la primera, le doy un clic, aquí está seleccionada. Me voy acá al menú modificar, y en el menú modificar podemos ver que tenemos opciones de selección. Nos puede seleccionar ya sea los puntos o nodos. Cuando le damos un clic a esta selección, se activan cada uno de los nodos. Podemos seleccionar las líneas que están conformadas entre los nodos. Le doy un clic, se pone en color rojo. O podemos seleccionar todo el spline. Cuando le damos un clic, se selecciona todos los puntos y las líneas. Nuevamente le doy un clic en el menú de selección de vértice y podemos seleccionar cada uno de ellos. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar los puntos de esta figura de acá? No puedo, porque está activo solo lo que está al interior de esta figura. Si quisiera seleccionar los puntos de acá, tengo que desactivar primero la forma de selección de aquí de vértice, seleccionar la figura, y ahí sí puedo activar el menú de selección al interior de esta figura de acá. Lo mismo sucedería con la otra figura que está en la parte inferior. Ahora vamos a trabajar un poco en la edición de los nodos y líneas de cada una de las figuras. Empecemos por esta de acá. Seleccionado la figura, el menú modificar, y voy a activar la selección de vértice. En esta selección de vértice puedo escoger cualquiera de ellos. Le doy un clic y con las flechitas del gizmo puedo controlar dónde se encuentra la ubicación de este punto. Lo mismo puedo hacer con los demás. Puedo hacer una selección de más de 2 o 3 o más, lo que sea, de nodos. Puedo cambiar su posición, puedo ocupar con la tecla control. Aquí está seleccionado el de acá y el de acá, y puedo cambiar su ubicación de cada uno de ellos. Si quisiera puedo borrar con la tecla suprimir, control Z. Para mostrar de nuevo el ejemplo, le doy clic a el nodo, suprimir, y lo que hizo fue desaparecer el nodo. Obviamente cuando se aparece el nodo, interpreta que debe estar unido de aquí a acá. Voy a borrar nuevamente aquí, y ya se desapareció. Ahora puedo también seleccionar mediante segmentos o aristas. Le doy un clic, muevo la arista. Obviamente se mueven de igual manera los vértices, porque la arista está conformada por cada uno de los vértices. Puedo seleccionar la de acá, de igual manera se puede mover. Puedo seleccionar más de una arista, aquí están dos. Con la tecla control funciona de la misma manera. Está moviéndose todas las dos líneas y obviamente debe mover el resto. Y con la última opción de selección puedo seleccionar todo. Esto nos servirá ya cuando trabajemos en forma conjunta con dos o más líneas. Nos sirve este método de selección. Vamos a la figura de acá. Deselecciono cualquiera de estas opciones para poder seleccionar la que está acá. Activo el control por vértice y quiero fijarme en este punto que está controlando dos líneas curvas. Cuando selecciono esta opción, tengo las curvas Bézier que me permiten controlar mediante estas palancas de aquí. Yo puedo controlar cuál es la posición del nodo y puedo controlar mucho de la curvatura de aquí y de acá. Esta opción lo que hace es modificar. Si modifica esta curva, también modifica la otra. A veces no nos conviene eso, pero sí hay formas de
de modificar esa opción. Cuando tengo esta de aquí, por ejemplo, aquí está conformada por una recta y una curva, no puedo modificar la figura de curva que tiene aquí, solo la ubicación. Aquí sí tengo las palanquitas de la curva Bézier para modificar la curva. También puedo controlar el vértice, perdón, la arista. Sucede lo mismo que teníamos antes, ¿no? Pero si muevo la curva, obviamente causa más efectos que si tengo entre rectos. Y la última opción, aquí tenemos una combinación de la mayoría de curvas y solo una línea recta. Como vimos en los dos ejemplos anteriores, existen limitaciones cuando se juntan una curva y una recta. Y cuando se juntan dos curvas, pues me permite este tipo de control. Siguiente, para borrar toda una línea, pues debemos quitar todo el menú de selección que tenemos aquí. Está seleccionado todo el conjunto de la figura, ponemos suprimir, suprimir y suprimir. Voy a trabajar ahora en perspectiva. Siempre la línea se va a crear en este tipo de plano. No va a tener altura a no ser de que nosotros lo movamos de forma intencional, pero siempre se va a conformar en este plano XY. Nuevamente la opción línea. Aquí quiero que vean el método de creación, dice línea inicial tipo corner, la que hicimos hace un momento, pero si escojo smooth, cuando le sigo dando clic, lo que me está haciendo es curvas nada más, no me está haciendo líneas rectas, porque le dije acá que me cree mediante curvas. Si le quiero cerrar, tengo toda una figura realizada mediante líneas curvas. Como les hablé hace un momento, esto está creado solo en el plano XY, a diferencia de realizar con corner. Aquí todas las líneas van a ser rectas, a no ser de que le dé un clic sostenido y mueva el mouse y me empezará a formar estas curvas. Si ya no quiero más curvas como estas de acá, regreso a este punto, le doy un clic y me empezará a formar líneas rectas. Quiero acabar mi línea, escape o clic derecho con el mouse. Esa es la diferencia de crear con un método en corner. Recuerden que cuando dice corner trata de crear líneas rectas y cuando es smooth trata de crear líneas curvas o suavizadas. La siguiente opción, cuando creamos líneas del método de creación, vamos a escoger corner y es el punto del gizmo, que es lo que nosotros queremos crear cuando se forme un... no es gizmo, es nodo, perdón. Queremos que se cree un corner. Voy a activarlo. Es decir, este punto de aquí. Queremos que se cree en corner, es decir, líneas rectas. Queremos que se cree este tipo de líneas curvas cuando está esta opción. O queremos que nos dé estas palanquitas de control de curvas Bézier. Cuando se forme una curva, le seleccionamos este punto de aquí y tenemos estas palanquitas de control, a diferencia de lo que tenemos acá. Aquí no tenemos esas palanquitas de control porque, regreso acá, esta de aquí está controlado a los nodos por curvas Bézier y esta de acá está controlado a los nodos simplemente por suavizado, es decir, no podemos controlar la curvatura de derecha a izquierda. Y aquí ese pertenece a la opción de acá, corner. Cualquier nodo se crea en líneas rectas, pero con la práctica es mucho más entendible. Estamos repasando un poquito de cómo trabaja nuestras spline. Otra de las cosas que es importante aprender cuando tenemos spline, voy a hacer una línea de ejemplo nada más, es lo siguiente. Queremos modificar estos nodos que tenemos de la figura. Voy a seleccionar este de aquí. Obviamente esto es un corner, es decir, está trabajando en un modo con líneas rectas, pero 3D Max nos permite modificar esa opción dándole clic derecho y entre las opciones de acá arriba
pueden fijarse que le sale que está en corner, como está acá. Pero puedo ponerle que sea un nodo smooth, es decir, suavizado. Únicamente puedo controlar la ubicación del nodo porque le puse la opción smooth, suavizado. Puedo regresar a corner. Nuevamente estamos con el inicio. Y estas dos opciones quiero que se fijen, Bezier Corner y Bezier. Cuando aplico la opción Bezier, yo obtengo lo siguiente, las palanquitas de control que ustedes ya vieron antes. Cuando muevo la derecha, también la izquierda se mueve. Es decir, puedo controlar la curva, pero a la par, derecha e izquierda, más no individual. La opción siguiente, clic derecho, Bezier Corner, me sigue apareciendo las dos palanquitas, pero con la diferencia de que ahora puedo controlar de forma independiente la de acá y la de acá. Cada una funciona de forma independiente, a diferencia de Bezier. Cuando es Bezier, las dos funcionan a la par. Bezier Corner, cada una es independiente de la otra. Y en algunas ocasiones les sucede esto. Cuando ustedes aplican Bezier o Bezier Corner, parece que el nodo se ha trabado, solo nos deja hacer algunas operaciones y nada más. Lo que podemos hacer para, por así decirlo, arreglar esto es un poco mover este nodo. Simplemente movemos un poquito y van a ver cómo las opciones se activan. Es decir, antes no podía hacer este tipo de movimiento, solo me permitía hacer esto. Pero cuando moví el nodo se habilitaron más opciones y ahora podría hacer figuras de esta manera. Entonces un pequeño truco para hacer esas cosas cuando se les queda trabado, por así decirlo. Movemos un poquito el nodo y lo regresamos a su posición y ya nos queda habilitado estas palanquitas con más opciones. Es importante que ustedes sepan que pueden ocupar cualquiera de estas cuatro opciones dependiendo de la figura que necesitan. Y ahora vamos por opciones que nos da la línea de spline. Cuando estamos al interior, es decir, cuando seleccionamos ya la línea y estamos en modificar, tenemos esta opción de interpolación. La opción de interpolación significa los pasos, así lo llaman, mediante los cuales está conformada una línea. Especialmente esto se nota en las líneas curvas. Y en menor cantidad de pasos, la curva no es tan definida. Si yo le bajo la cantidad de pasos, antes estaba en 6, le puse en 0, obviamente en 0 pasos no existe ningún tipo de curva. A un paso tiende a formar algo, a 2, a 6 estaba antes, se puede visualizar, pero se ve que es una curva hecha en base a líneas rectas. Un poco acá, un poco acá, un poco acá. Van girando y nos da la apreciación de una curva, que entre más lejos se ve mucho mejor la curva, pero cuando nos acercamos se nota este tipo de líneas que la conforman. Entonces, para hacer que sea más definido, subimos la cantidad de interpolación. Aquí está en 6, vamos a ponerle 20, por ejemplo. Aquí está hecha una curva, cada una de estas curvas está hecha en 20 pasos o 20 líneas pequeñitas que la conforman. Entonces se desapareció esa visualización como de líneas rectas y ahora tenemos una mejor visualización. Y la recomendación es que siempre manejen números pares y múltiplos de 4. Vamos a empezar por 4 aquí. Se ve así, por 8, por 12. Y también no se debe exagerar, ¿no? Entre mayor cantidad de interpolación pesa mucho más la figura y es mucho más complejo el manejo para procesos posteriores. Entonces podemos dejarle en 16, estaría bien. Eso en cuanto a la interpolación. Si queremos borrar, ya vimos, si queremos un punto no nos sirve, seleccionamos un nodo y con la tecla en el teclado suprimir se borró. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos colocar más puntos y no tenemos? En su creación lo que hicimos fue únicamente con los puntos que se puede ver, pero ¿qué pasa si yo quiero un punto por acá y otro por acá?
Para eso debemos seleccionar nuestra figura mediante la opción de aristas o segmentos. Seleccionamos dónde queremos poner ese nuevo punto. Y una vez que está activo la forma de segmentos, la selección por segmentos o aristas, se nos va a habilitar un botón acá que se llama Refine. Le damos un clic y cuando pasamos el mouse por la línea que estaba seleccionada, cambia su figura y nos pone este icono medio curioso que nos está diciendo que está habilitada la opción de colocar más nodos. Puedo poner aquí y otro acá. Si la paso por acá también funciona, porque ya seleccioné solo una línea. Y cuando ya no quiero más nodos, le doy clic derecho y se desactiva acá. Ojo, siempre recuerden desactivar las herramientas que habilitaron para que no estorbe después. Y ahora, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo más puntos de control o nodos para poder hacer más editable este spline. Y cada uno de estos puntos de nodos, puedo darle clic derecho, puedo hacerle que sea suavizado, puedo hacer que sea con Bezier. Esta opción de acá le voy a colocar Bezier Corner para que sea cada curva sea individual. Y puedo seguir editando mi figura las veces que yo deseo. Eso en cuanto a línea. Ahora voy a borrar mi línea. Sigamos viendo qué más tenemos aquí. En cuanto a spline, tenemos una figura como rectángulo. Cuando le damos un clic y arrastramos, lo que hace es un rectángulo hasta donde yo suelte el mouse. Y este rectángulo de aquí puedo controlarle el ancho y el alto que va a tener. También tengo habilitado un parámetro que me dice Corner Radius, que me permite suavizar las esquinas. Puedo ponerle un radio determinado a esta figura, ya sea por las flechitas de acá, o puedo controlarle numéricamente. Me permite hacer este tipo de formas con los parámetros que están en la parte inferior. Tenemos la opción de interpolación también. Siempre va a estar de entrada habilitado a 6 pasos la interpolación. El método de creación me está preguntando si es que quiero empezar como hice hace un momento de esquina a esquina, o si quiero empezar desde el centro y a lo que mueva el mouse se sigue ampliando mi rectángulo. Tenemos también la opción círculo. Me pide si es que quiero empezar desde el centro hacia afuera o quiero empezar desde la parte superior hasta la inferior. Tenemos la interpolación. Esto de rendering lo estoy evitando por el momento. Después en clases posteriores se lo va a ver. El radio puede ser controlado numéricamente o puedo ponerle un número específico. Ojo que estoy hablando de radio, es decir, la mitad del círculo. Muchas veces se confunden los estudiantes, no sé por qué, pero pasa. Tenemos elipse. Nos pide primero un largo del elipse, después un ancho. Estos dos parámetros también pueden ser controlados por acá. Tenemos la opción de crear una doble elipse, activando la opción Outline. Aquí está desactivado, la activo. Thickness significa la separación que tendrá entre este espacio de aquí, me está representando acá. Entonces, si es que deseo, tiene los parámetros de interpolación. Aquí esto voy a evitarle un poco porque no se utiliza muchísimo, más bien tiende a confundir. El método de creación aquí me está hablando desde un punto hacia otro punto, o puedo crear mi elipse desde el centro para acá. Y como está activa la opción Outline, me está pidiendo que realice la elipse interior. Cuando está desactivada esta opción, solo me deja hacer solo una elipse. La herramienta arco, aquí parece que estuviera flotando, pero recuerden que todas las figuras se crean en el plano XY, vista frontal, y aquí tenemos todas nuestras figuras que parecen líneas rectas. Ojo con eso, eso es parte de aprender la visualización en 3D, que no todo es lo que parece realmente. A veces parece que está en 3D, más no. Aquí tenemos unas figuras elípticas que parece que nuestro plano se está haciendo curvo, pero en realidad no, todo estamos trabajando en el plano XY. Y para evitar confusiones voy a borrarlo para seguir viendo las demás spline.
arco, me doy un clic sostenido, doy un clic por acá, lo suelto y con el mouse puedo controlar la curvatura de este arco. Tenemos opciones para editar de dónde hacia dónde. Tenemos opciones que nos permiten cerrar este arco o que nos forme en un ángulo inverso. Lo veremos después. Método de creación, desde aquí está desde un inicio hasta un fin, y la curvatura la controlamos después, o podemos hacer el proceso contrario. Nosotros podemos poner un inicio y un fin, y la curvatura lo controlamos con el mouse. Cualquiera de los dos métodos, según la necesidad, nos sirve. Donut, un círculo exterior, un círculo interior, controlado de igual forma por estos parámetros de acá. Estoy yendo un poquito rápido porque no es difícil de entenderlo esto. En Gong, este es una figura que nos sirve mucho porque nos da una opción de figura con los lados que nosotros determinemos acá. Aquí está, si ponemos 3 lados es un triángulo, 4 lados viene a ser un rectángulo, 5, 6, 7, 8 los lados que nosotros necesitemos. Si es que queremos que esto sea hecho en base a un círculo inscrito o un circunscrito, un poco de geometría para saber la diferencia. Inscrito es dentro de un círculo, circunscrito esto es fuera del círculo. Podemos habilitar la opción de que se transforme esto en una figura circular. Y vamos con las demás opciones. Estrella, esto es algo interesante, nos permite este tipo de figuras, nos ahorra trabajo cuando necesitamos construirlas. Aquí podemos habilitar el radio exterior, el radio interior, la cantidad de puntos que controlan la estrella, la distorsión. Podemos hacer este tipo de figuras así. Podemos redondear las puntas, fillet. Aquí se está redondeando las puntas exteriores, las puntas interiores también podemos redondearla. Cuando aplicamos distorsión, podemos generar un montón de figuras que nosotros queramos en base a una figura principal hecha en estrella. Tenemos texto, que funciona un poco como ya vimos antes. En esta versión de 3D Max ya podemos hacer texto directamente en 3D, pero antes únicamente había esta opción, texto en base spline. Me voy al menú modificar, aquí podemos cambiar el texto, podemos poner otro nombre, controlar ese tamaño, todas las opciones que tenemos para controlar un tipo de texto. Les repito, antes solo existía esta opción para colocar un texto, que es mediante spline. Esta opción Helix nos permite hacer, esta sí podemos trabajar en las 3 dimensiones porque nos crea un resorte. Voy a girar un poco esto para que puedan verlo desde la pista frontal. Esta figura ya está trabajando en las 3 dimensiones, nos está creando una línea como una especie de resorte. Podemos controlar el radio exterior, el radio interior, la cantidad de vueltas que va a tener nuestro resorte. Se verá de esta manera, ahí se ve mucho mejor. El giro, queremos horario, antihorario, la cantidad de vueltas en la altura. Si nosotros queremos que empiece desde, no uniformemente, sino que tenga un espacio mayor arriba o abajo y ahí empiece a girar, según la necesidad, ¿no? Esta es un huevo, una figura de un huevo, la parte exterior y la parte interior. Podemos desactivar que sea solo exterior y no más no interior. Sección nos crea este tipo de formas proporcionales, tiene su utilidad, no mucho en este curso, pero sí tiene su utilidad. Y esta opción sí es totalmente nueva en esta versión de, creo que desde la 2019 existe esto, que nos permite dibujar a mano alzada. Si tenemos un lápiz óptico, podemos hacer uso de este tipo de herramienta y podemos dibujar a mano alzada. Entonces esto no existía, llegaba solo hasta esta sección, esto es nuevo.
y cada una de estas figuras puede ser seleccionada de forma individual. Es decir, miren, cuando le doy un clic estoy seleccionando cada una de ellas, y cuando selecciono puedo pasar a la opción de modificar, y dependiendo de la figura puedo realizar opciones que modifiquen, como su nombre lo dice, la figura. Dependiendo cada una de ellas me habilita o no me habilita los parámetros de selección. Aquí, por ejemplo, en el arco me permite hacer este tipo de movimientos según las opciones que esté habilitado. Pero hay algo interesante que quisiera mostrarles. Voy a borrar todo, y que es lo principal de la utilidad que tiene 3D Max. Si yo tengo una línea, voy a hacerle una línea para que se fijen la diferencia entre el uno y el otro. Más puntos para que se pueda ver mejor. Una línea con más puntos aquí. Cuando le selecciono modificar, directamente está habilitado esto de aquí, los parámetros de selección que me permiten modificar los nodos. Pero ¿qué pasa cuando tengo un rectángulo? Creo una figura de rectángulo por acá. Me voy al menú de selección y únicamente aquí puedo modificar sus parámetros, los que me da. No puedo modificar los nodos. Es la diferencia entre el uno y el otro. Siguen siendo spline, pero en la una directamente puedo modificarla y en la otra no. Si yo quiero modificar este spline, lo que tengo que hacer es lo siguiente: selecciono, clic derecho, y entre sus opciones le busco lo que dice convertir a editable spline. Le doy un clic. Dejó de ser una figura donde yo puedo controlar el ancho y el alto y demás parámetros, y se me hizo una figura totalmente editable, donde cada uno de estos nodos puede ser controlado como ya hemos visto antes. Pero ya no puedo regresar a lo que tenía antes, es decir, ya no tengo una figura así. Esta es una figura sin ser convertida editable spline, y esta ya está convertida. Las diferencias entre la una y la otra se nota en el menú modificar. Aquí en el menú modificar tengo estos parámetros, y cuando es una editable spline tengo todos estos otros parámetros. Hay que tener en consideración en eso la diferencia entre el uno y el otro. Y los demás también se comportan de la misma forma. Si pongo un texto, mi texto, cuando le pongo modificar, pues me permite cambiar el tipo de texto, pero nada más. Al ser convertida a un editable spline, lo que hace es que cada uno de estos puntos que conformaban las líneas puedan ser modificados. Es la diferencia y la amplitud de menú que nos da al ser convertido en un editable spline. Ahora veamos algunas de las opciones que tenemos para modificar lo que son spline. Ponerle en la vista superior línea, y voy a crear una figura, un rectángulo. Empiezo por aquí. Podemos crear líneas completamente horizontales y verticales cuando aplastamos la opción Shift, la tecla Shift. Es un clic. Aquí sigo manteniendo aplastado la tecla Shift. El mouse lo dirijo ya sea horizontal o vertical. Clic, doy un clic y le voy a cerrar acá. Entonces, no sé si coincidió este punto con el otro. Creo que sí. De casualidad, no hay una herramienta que nos permita determinar la ubicación exacta de un punto de aquí con el de otro de acá. Después se puede, sí, claro que sí, pero de entrada no nos da un snap para determinar su ubicación exacta. Lo que nos interesa en este momento son estos parámetros cuando tenemos activo spline. Esto de aquí ya hemos visto que podemos seleccionar un nodo y clic derecho podemos realizar Bezier Corner o Smooth. También podemos hacer lo siguiente: seleccionamos uno de estos puntos y nos vamos a opciones de los parámetros que se encuentran en la parte inferior, como las que tenemos acá. Esta de aquí. Aquí tenemos la opción Fillet y la opción Chamfer. La opción Fillet podemos aplicarla directamente dándole un clic sobre
en la palabra o numéricamente como lo que tenemos aquí. Vamos a empezar desde acá. Fillet, le doy un clic, está activo, está en color azul. Cuando paso el mouse encima de este nodo que estaba seleccionado antes, cambia su forma, lo que me indica que está activo esta opción. Clic sostenido y lo que hace es redondear este punto. Ahora este vértice lo convierte en 2, pero la línea que forma es una curva. Y entonces está controlado por esta opción, Fillet. Cuando suelto el mouse, se formó la curva y desaparecieron las unidades. Si yo quiero hacerle desde nuevo desde aquí, no me va a funcionar porque no está seleccionado ningún punto. Control Z nuevamente. Ahí puedo transformar la curva, pero ya cuando suelto ya no. Es el proceso contrario a que si yo selecciono esto, me voy a las opciones de acá, Fillet, y numéricamente hago este cambio. Cuando suelto las flechitas, este controlador nuevamente se pone en 0. Ojo, si ya está hecho Fillet, no me deja realizar uno encima. Ya lo hizo una vez y por eso se vuelve a colocar en 0. Control Z, voy a ver la opción chamfer. Pasa lo mismo, pero en lugar de hacerme una curva, me saca una línea recta entre los dos puntos que se van creando. Suelto el mouse y esto nuevamente se pone en 0. Voy a darle control Z y también lo puedo hacer de forma numérica con las flechitas de aquí. Cuando suelto las flechas, este controlador vuelve a ponerse en 0. Ojo en eso, cuando ya está aplicado el 1 ya no se puede aplicar otra vez el mismo transformador. A veces se confunden y quieren aplicarlo a Fillet, no se dan cuenta que lo hicieron una pequeña curva que si no se acerca a uno bastante no lo puede ver. Parece que no estuviera, pero por eso es que en algunas ocasiones no les funciona. A continuación veamos algunas herramientas dentro de la modificación de Spline. Voy a emplear una línea. Para hacer esta línea voy a empezar un punto de aquí. Clic sostenido con Shift me permite hacer horizontales y verticales nada más. Clic acá. Solo puedo ir para arriba o para abajo o izquierda a derecha en forma horizontal o vertical. Doy un clic acá, otro clic por acá y le voy a cerrar. Le digo que sí. Tengo esta figura rectangular y como es línea, obviamente no tengo que hacerle clic derecho convertir editable spline porque únicamente la línea ya viene transformada en editable spline. Las demás sí tengo que transformarlas con anterioridad. Me voy al menú modificar, selecciono lo que es esta opción Spline, la última de acá, para seleccionar toda la figura. Y dentro de la figura puedo hacer esto. Tengo la opción Outline, significa que voy a hacer una figura idéntica, ya sea para la parte exterior o interior. Puede ser controlada de forma numérica por estas flechitas de acá. Aquí le estoy haciendo interior. O puedo darle un clic sobre la palabra y con el mouse le doy un clic sostenido y le arrastro ya hacia adentro o hacia afuera. Funciona cualquiera de las dos formas. Estas figuras son independientes una de la otra. Están dentro de la misma figura pero son independientes. Cerciórense de eso, que siempre aquí nos diga línea y dentro de la línea tenemos 3 figuras. Voy a borrar esta de aquí para ver las otras opciones. Voy a transformarle un poco esta para que se vean las diferencias. Selecciono los aristas. Esta le voy a decir que sea smooth, sea por acá. Esta de acá voy a emplear un fillet para hacerle para acá. Algo así, para tener una figura que no sea idéntica en los 4 lados. Solo para el ejemplo. Selecciono Spline, toda la línea, y veamos para qué nos sirve estas herramientas de acá, que también se utilizan mucho. Mirror lo que hace es reflejar la figura según la opción que esté activa acá. Podemos reflejarla en forma horizontal o podemos reflejarla en forma vertical y con algún tipo de inclinación. Vamos a probar horizontal y vertical.
Si es que yo quiero reflejarla en forma horizontal, le doy un clic donde dice horizontal y mirror. Lo que me hace es un reflejo en el mismo lugar, pero me borra la inicial. No me interesa eso, me interesa tener las dos. Entonces activo la opción copy, que esté en horizontal, le doy clic en mirror y tengo las dos, la original y la copia que me sacó en forma de reflejo. El proceso que sería en vertical es lo mismo, activo la opción vertical, quiero una copia y le coloco mirror. Entonces tengo ya una copia de la original y la copia del reflejo en formato vertical. Esto en cuanto a mirror, la última no la vamos a abordar por el momento, más si vamos a la opción boolean. Para la opción boolean necesitamos dos figuras, entonces selecciono con spline toda esta de aquí, voy a hacer un outline en la parte exterior, clic derecho para cancelar la herramienta y esta nueva figura de aquí, esta roja, la original, le voy a colocar acá, que se crucen las dos, es esencial que se crucen para que funcione la herramienta. Entonces selecciono la una, esta de aquí, me voy y le digo que entre las opciones de boolean quiero una unión, activo la unión, le doy clic en boolean y selecciono la otra, la que no está activa, y lo que hace es unir las dos figuras por donde se estaban cruzando. En este caso se estaban cruzando por aquí, borró el cruce y nos dejó las dos figuras hecha una sola. Control Z para seguir probando las opciones, selecciono una de las figuras, activo la opción sustracción, boolean, y selecciono la que no estaba activa, doy clic y lo que me hace es sustraer la otra figura, la parte donde se estaban cruzando sustrae desde ahí, me borra y me deja solo la original con ese recorte. Control Z para probar la última opción, que se llama intersección. Está seleccionada una de las figuras, le doy clic en intersección boolean y le doy clic a la otra. Entonces lo que me queda como resultado es la figura donde se estaban cruzando las dos anteriores, y este es mi nuevo resultado. Control Z, ahí tengo mis dos figuras. Esto en cuanto a la opción de trabajar dentro de una misma figura. Vimos que se puede hacer offline, es decir, se puede crear otra figura al interior. Podemos hacer mirror, podemos hacer boolean, y ahora vamos a ver cómo funcionan las figuras mediante attach. Otra de las herramientas o acciones que es fundamental dentro del dominio de las spline es la siguiente. Voy a trabajar en la vista superior o la tecla T de top y voy a crear en este caso una línea, y por acá va a ser otra línea. Son dos elementos separados. Cuando seleccionamos uno, se nos pone el gizmo aquí que nos permite controlar esta línea. Seleccionamos esta acá y nos permite controlar esta línea. Estos son dos elementos separados. Si entramos al menú modificar de esta línea, podemos habilitar la selección por vértice, y si quiero controlar los vértices de acá, no puedo porque no pertenecen a esta línea. Entonces una de las acciones que normalmente se hace es construir un spline o una figura, lo que ustedes prefieran, en base a spline, y entre sus opciones buscamos este parámetro que se llama attach. Attach nos permite seleccionar la línea que no estaba seleccionada antes, le damos clic y ahora pertenece al grupo de objetos que conforman la línea. Es decir, que ahora ya puedo seleccionar los puntos de cada una de las dos. Los puntos y las líneas y van a trabajar en forma conjunta. Estoy seleccionando los puntos de aquí, puedo seleccionar las líneas de acá, de igual manera las de acá. Entonces, en otras palabras, se convierte en una sola figura, las dos, o funciona con dos o más objetos que nosotros tengamos mediante la opción attach. El proceso contrario de attach es detach, y esto se logra seleccionando los objetos individuales mediante la opción spline. Voy a seleccionar esta de aquí, me selecciono todo el objeto individual
y buscamos en este momento entre los parámetros la opción Detach. Está acá en la parte inferior, le damos un clic. Nos dice que si queremos ponerle un nombre a esta figura que se va a separar, le vamos a dejar tal cual, ok, y ahora volvimos al inicio. Entonces quito cualquier selección y nuevamente nuestras figuras quedaron separadas. Está separada aquí y está separada acá. Entonces voy a utilizar esa opción con otras figuras, por ejemplo un círculo y un rectángulo. Son dos figuras hasta el momento separadas. Si yo voy al menú modificar seleccionando cualquiera de ellas, no encuentro los parámetros porque todavía no son editables plane. Entonces clic derecho sobre cualquiera de ellas, convert to editables plane, y ya es una figura editable. Como ya es una figura en línea editable, ya aparecen las opciones de attach. Le doy clic y voy a buscar la figura que no estaba antes seleccionada. Doy un clic y ahora sí, ya están trabajando nuevamente las dos en conjunto. Las dos se han convertido en una sola figura y voy a ocupar alguna de las opciones que también son muy útiles cuando ya tenemos las figuras en attach. Para eso voy a borrar esta línea de aquí con suprimir y voy a borrar esta de acá. Voy a hacer algunos cambios. Este punto de aquí lo voy a llevar acá y este punto de aquí lo voy a llevar acá. Quiero unir estas dos líneas que están separadas y para eso existe la opción de soldar, weld. Para que esta opción funcione yo tengo que colocar este punto sobre el otro, exactamente encima del otro, o este sobre el otro, cualquiera de las dos opciones. Puedo hacerlo de forma visual, es decir, puedo acercarme muchísimo, lo más que pueda, pero siempre va a quedar un espacio que no esté junto al otro. Entonces para eso voy a activar la opción de aquí, del snap del 3, signo de imán. Clic derecho para cerciorarme que esté solo activo la opción vértice. Le activo, voy a seleccionar este punto, clic sostenido, lo arrastro y lo llevo encima del otro. Con esto me estoy asegurando que un punto esté exactamente encima del otro. Desactivo la herramienta y ahora hago esta selección. Ventaneo con el mouse para seleccionar los dos. Una vez que están los dos seleccionados, me voy a la opción de acá, weld, soldar, le doy un clic y ahora los dos puntos que antes estaban separados ahora se encuentran unidos. Puedo comprobarlo dándole un clic aquí y lo muevo y están los dos juntos. Me voy acá a la parte inferior, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora voy a ocupar otra opción de este parámetro weld. Voy a dejarle bastante cerca de aquí, bastante cerca los dos. Voy a hacer esta selección, ahora están los dos seleccionados, aún siguen separados pero están seleccionados. Y si le doy clic en weld no pasa absolutamente nada porque weld está controlado por este parámetro de acá que me dice que se suelde todo lo que está dentro de una distancia de 0,1 milímetros. Supongo que esto no está dentro de 0,1 milímetros porque cuando se le da clic en weld no pasa nada. Voy a aumentarle el tamaño, le voy a poner que sea 1 milímetro y le doy clic en weld y se unió, porque estos dos puntos que estaban antes separados deben estar en menos o hasta 1 milímetro, como le dije aquí. Probemos seleccionando los dos. Le voy a poner ahora 0,5 milímetros, le doy clic en weld. Sí, la distancia está entre menos de 0,5. La última prueba 0,1 weld y no pasó nada. Esta distancia debe estar mucho mayor de 0,1. Probarle en 0,3 weld. Sí, entonces funciona de las dos maneras. Colocamos los dos puntos lo más cerca posible, como acá, y activamos la opción weld, o podemos colocarlo lo más cerca posible pero con el parámetro de distancia. Cualquiera de los dos casos está bien. Y ahora la figura es totalmente editable. Ustedes ya saben cómo cambiar estos nodos si quieren que se comporte como smooth, corner, bezier o bezier corner. Cualquiera de los métodos les sirve. Eso en cuanto a la edición de
figuras de líneas en Spline.